Director de proyecto, suena bien, ¿verdad? Directora de proyecto, wow, suena bien. Quizás ese es el problema. Como suena bien, nuestro mercado lo aplica prácticamente para todo. Y sí, es verdad que nos podemos adaptar un montón, pero es importante definir y establecer realmente de qué se trata este rol. Lo importante es, como siempre, la claridad. Así que hablemos de eso. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. En esta ocasión te voy a hablar del rol del director de proyecto. Me estoy refiriendo a la primera parte del tercer capítulo PMBOK sexta edición. Y en realidad, sí, el director de proyecto puede tener muchísimos matices. Hay directores de proyecto que únicamente se ocupan de la ejecución, otros se involucran desde la viabilización, otros se quedan otro ratico después de que se acaba el proyecto, tratando de estabilizar el producto. En fin, hay muchas maneras de hacer y de ejercer el rol, ¿verdad? Pero aún así, creo que es importante aterrizar ciertos temas y sobre todo de qué se trata nuestro trabajo, ¿verdad? Miren, mi forma de explicarlo es que nosotros somos comandantes, sí, somos comandantes, es decir, nuestro rol no es exactamente técnico, sino de gestión, de coordinación, pero somos comandantes de campo. Es lo que es un teniente en el ejército. El teniente evidentemente tiene un rol de coordinación de las tropas, de los recursos, etcétera, pero está en el campo, tiene las botas puestas, tiene el camuflado puesto, está al lado de la tropa, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros como directores de proyecto. La dirección de proyectos es una disciplina táctica. Y táctica, como en alguna ocasión les mencioné en un episodio previo, tiene que ver con cómo organizamos los recursos en campo. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es muy común ver directores de proyecto que no actúan de esa manera. Hay directores de proyecto que están metiendo directamente las manos en lo técnico, entonces el riesgo es que se pierde la perspectiva, por andar trabajando en cosas muy específicas, pues se pierde la perspectiva de los recursos. Entonces cuando vas y les preguntas, oye, ¿cómo van? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo están las comunicaciones? Ni idea. Ni idea, están metidos haciendo lo suyo, entonces se comete el principal de los pecados y es perder la perspectiva, perder la visión holística de lo que se está haciendo. En realidad no estás liderando, para nada. Seguramente estás asumiendo una responsabilidad, seguramente te van a pasar al tablero, pero no estás ejerciendo como project manager, seguramente por temas tuyos o también de contexto. Hay de todo, ¿verdad? Pero también está el director de proyecto que se queda por allá arriba y solo tiene generalidades del proyecto, pero en realidad no sabe realmente qué está pasando. Es decir, actúa más como un patrocinador que como un project manager. Eso es un problema también, ¿sí? Porque la dirección de proyectos no es un estatus, sino que es un trabajo y debe ser un trabajo para poderse ejercer bien cercano a la acción, sin que te metas de frente en la acción, ¿ves? Entonces ahí hay un gran desafío, hay un enorme desafío, porque tienes que encontrar esa justa medida, la justa medida que implica que no vas directamente a hacer el trabajo, pero tampoco te vas a quedar por fuera y te vas a perder de los detalles claves. Piensa en el símil que te doy, el teniente del ejército. El teniente del ejército se baja con su tropa del helicóptero y pisa el campo. ¿Lo estás haciendo de esa manera? ¿Tu organización lo ve así? Porque este es el comienzo de las soluciones o tal vez la explicación primaria a muchos temas que pueden estar pasándote, ¿verdad? Mira, a los que nos gustan los proyectos, de cierta manera nos gusta cierto nivel de caos. Por supuesto, sin exagerar, pero sí es cierto que nos gustan comenzar cosas, que nos gusta o enfrentamos de forma correcta cuando no todo está muy establecido. ¿Por qué? Porque el mundo de los proyectos es un mundo de despliegue rápido. Cuando ya estás cómodo en un proyecto, seguramente se va a acabar y seguramente te vas para otro donde vas a estar un poquito más incómodo, ¿ves?
Entonces, de alguna forma, sí estamos diseñados de esa manera. Si eres una persona obsesiva por la eficiencia, obsesiva por el orden, te fascina que todo esté perfectamente armado y establecido, seguramente vas a sufrir un montón en el mundo de proyectos. Porque en el mundo de proyectos todo está un poco recién desempacado, un poco todo está arrancando y hay que aprender a avanzar de esa manera, porque si esperas a ordenarlo todo, entonces ya va a ser muy tarde, ¿ves? Entonces eso es una forma incluso de ver las cosas y de vivir, ¿sí? ¿Qué se espera de un project manager? Bueno, lo que se espera es, primero, que tenga una idea clarísima de los recursos, de los objetivos y de lo que vas a hacer, es decir, del alcance. Pero fíjate que hay un juego de palabras que puede ser riesgoso. Lo que he notado es que hay una enorme, enorme obsesión de los project managers por el alcance, es decir, lo que vas a hacer técnicamente, el cronograma a veces, y eso sí, el presupuesto. No voy a parar de decir que deberíamos decir la verdad, deberíamos reflexionar y dejar clarísimo que le damos, por lo menos en América Latina, y lo que yo conozco, más allá de las versiones políticamente correctas, en realidad le damos muchísima más importancia al presupuesto que al cronograma. Pero digamos que esas son las obsesiones de un project manager. Y ahí quizás se comete un primer pecado grande, y es que tu prioridad uno deben ser los objetivos del proyecto, y sabes que poco se habla de eso. De hecho, es común que nos saltemos por una supuesta agilidad, que no es agilidad para nada. De hecho, es una deuda técnica. Nos saltamos cosas como la integración inicial del proyecto con el acta de constitución, donde se ponen los objetivos. Supuestamente porque queremos ser muy, comillas, ágiles, claramente eso no es agilidad, y queremos en realidad y tenemos una enorme ansiedad es por llegar al alcance, por el alcance técnico. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en un activismo. Empezamos a hacer cosas, tratamos de hacerlas de la mejor manera, pero no entendemos para qué. Y esta parte es fundamental para explicar de qué se trata el project management. El gran objetivo o el gran propósito de un proyecto es cumplir su objetivo a través de la ejecución de un alcance dentro de unas restricciones de tiempo y de presupuesto y de otro tipo. Pero el objetivo es la clave, ¿verdad? Normalmente el objetivo se asocia con un impacto inmediato, es decir, cuando tú entregas el producto, ¿qué va a pasar al otro día? ¿O qué va a pasar el siguiente mes? ¿O qué va a pasar en los próximos meses? Pero estamos hablando de un impacto supremamente inmediato. Te voy a dar ejemplos porque esto puede llegar a ser bien abstracto. Si estás liderando un proyecto de software, en realidad no deberías ver como objetivo simplemente entregar el software, no, ese es tu alcance. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que los usuarios verdaderamente lo usen, que verdaderamente llegue toda la información y se procese y se genere cierto cambio en el negocio de forma directa. Ese es tu objetivo, ¿ves? Cuando estás trabajando en un proyecto social y tienes que hacer una serie de comedores comunitarios donde le vas a dar comida a los niños, tu objetivo no es simplemente, no sé, instalar una cocina industrial con cierta capacidad, etcétera. No, tu objetivo es que esa capacidad genere un cambio positivo y verdaderamente se pueda poner en acción y verdaderamente los niños puedan comer. No estoy hablando de los grandes objetivos, de lo que va a pasar en los siguientes 2 años, 3 años, en cómo se van a modificar los indicadores sociales, no, pero sí estoy hablando que te tienes que comprometer más allá del alcance en lograr por lo menos un cambio inmediato y ese es tu objetivo. La mayoría de project managers no tienen claro eso. Ejemplo, cuando te contrata un usuario, cuando te contrata otra compañía, entonces si pones los ojos en el alcance, entonces te vas a concentrar en lo técnico. Pero el objetivo, ¿cuál es? O sea, que con eso que estás desarrollando, ¿qué es lo que tu cliente o el cliente de la compañía está buscando? A veces, ni idea. Y entonces estás andando un poco a ciegas o estás cayendo en un activismo donde si haces cosas de la mejor manera, pero no sabes para qué. No sabes para qué y por tanto no lo vas a perseguir. Entonces dejas de generar valor.
El gran propósito es generar valor y eso tiene que ver con los objetivos y no necesariamente con el alcance. Pudieras incluso estar destruyendo valor aunque estés ejecutando el alcance. Entonces, ponle cuidado a los objetivos y trata de conectarte de mejor manera con el proceso de integración inicial de proyectos, todo lo que tiene que ver con acta de constitución, etcétera. Entiende verdaderamente el proyecto y el proyecto va más allá de lo técnico. Ese sería mi primer mensaje y probablemente te va a ayudar muchísimo a armar tu propia definición de lo que verdaderamente es project management. Hay otra conversación súper clásica, y es si el project manager debe o no debe saber de la materia técnica del proyecto. Entonces hay de todas las posiciones. Mira, mi posición es la siguiente. De hecho, voy a hablar por mí, digamos, por mi experiencia. En mi carrera como consultor en dirección organizacional de proyectos, pues participo y trabajo con muchísimas PMOs, tomadores de decisiones a nivel de portafolio, de inversión, etcétera. Y no, claro, cada vez es más común que no sé del tema. O sea, no soy un experto como mis clientes. Entonces, no sé ni de oil and gas como saben mis clientes, no sé de energía eléctrica como saben mis clientes, no sé tanto del mundo de las telecomunicaciones como saben mis clientes, pero aún así les puedo ayudar un montón. Entonces, comenzaría diciendo que no tienes que ser un experto o el más experto técnico para poder gerenciar bien. Sin embargo, sí debes comprometerte a aprender lo más que puedas. ¿Por qué le quiero dar ese matiz? Porque no bastará simplemente aunque digas, oye, no, es que yo sé mucho de project management y entonces en algún lado alguien me dijo que yo no tengo que saber de esto y ya está y puedo generar valor. No, en realidad no. En realidad lo que te va a pasar es que sí, evidentemente puedes agregar un montón de valor a un proyecto, pero te tienes que comprometer con aprender. Y por supuesto, si eres un experto, seguramente tienes una oportunidad. Entonces yo lo dejaría en que no es una restricción sine qua non. Es decir, no tienes que ser un experto full para ser el director de un proyecto, pero sí te tienes que comprometer a aprender. Hay que partir de un principio de humildad intelectual y es decir, oye, yo no sé, pero sí sé que tengo que aprender y tengo que poner todo de mí para aprender lo más rápido que pueda. Lo que no se vale es un project manager que en realidad no tiene la menor idea de lo que está haciendo y no puede tener conversaciones relativamente profundas con los temas. ¿Ves? Entonces es un tema también de actitud y creo que es un tema que zanja un poco esa gran conversación, porque creo que la conversación plantea una dicotomía o plantea, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con el punto. No se trata de que sepas o no sepas. Se trata de que tienes que aprender pase lo que pase. Es más, si eres un súper experto, mal harías si llegaras con esa actitud, de decir, oh, yo soy un gran experto y entonces ya no tengo nada que estudiar, por favor, solo puedo enseñar cosas. No, aunque seas un experto, tienes que aprender y tienes que tener humildad intelectual. Y la humildad intelectual que sirve es la que te pone en acción y te hace preguntar y te hace admitir que no sabes, pero le pides a alguien que te explique. ¿Sí? Entonces, esos son los líderes que de verdad valen la pena. El PMBOK aborda la esfera de influencia del director de proyecto. Sí, el director de proyecto genera un enorme valor cuando se convierte en un punto de contacto útil para diferentes stakeholders. ¿A qué me refiero? El primer punto de contacto clarísimo tiene que ver con los patrocinadores. Obviamente los patrocinadores están en una frecuencia mental diferente. Seguramente no están viendo el aspecto técnico en detalle, pero sí están viendo una inversión que están haciendo y por supuesto una serie de riesgos. Los patrocinadores se apoyan en nosotros para que nosotros les ayudemos justamente a coordinar en detalle el proyecto. Pero sí está bueno que te puedas comunicar con el patrocinador. Es decir, que puedas comprender un poco la óptica y el lenguaje del patrocinador. Si eres una persona súper técnica que solo acepta tu lenguaje, pues vas a tener dificultades para comunicarte con el patrocinador y ahí vas a perder la oportunidad de agregar un enorme valor.
Eso en principio. Además, si logras también adoptar cierto lenguaje o por lo menos comprender lo más posible el lenguaje de un director de programas, de un director de portafolios, por supuesto que vas a ser cada vez más valioso. Se afecta todo cuando no te logras comunicar correctamente y esto es un tema de por vida. Es decir, quisiéramos ser perfectos, nadie lo es. Todos tenemos algo que aprender, ahí voy a volver un poco a esa actitud que hay que tener siempre de aprendizaje. Pero es importantísimo entender que tienes que hablar otros idiomas y comprender otras ópticas, ¿vale? Por más que no necesariamente sea la tuya, pero es importante que interactúes bien. Aparecen otros stakeholders también, como organismos de gobierno corporativo, PMOs, y todos tienen una óptica diferente y quizás todos tienen una óptica válida, ¿sabes? Al final todos queremos lo mismo y es que las cosas salgan bien. Simplemente tenemos ópticas diferentes y es parte un poco de nuestra inteligencia, por llamarlo de alguna manera, comprender ópticas que no son las nuestras. De pronto no estamos de acuerdo con ellas, pero en la medida que entendamos que es un tema de óptica y que al final sí queremos y estamos persiguiendo los mismos objetivos, vamos a interactuar cada vez mejor. El PMBOK también señala otros stakeholders como interesados, proveedores, clientes, usuarios. Clarísimamente es importantísimo eso también, ¿verdad? Voy aquí a hacer una pequeña referencia, por ejemplo, a los proveedores. Los proveedores tienen una óptica que puede ser bien diferente, ¿sí? Entonces es importante empezar a comprenderlos, empezar a entender cómo están viendo ellos al menos una parte del proyecto. Esta parte es clave. Los proveedores no necesariamente están viendo todo el proyecto, sino una sección del proyecto. ¿Por qué? Porque ellos están viendo sus contratos, pero no necesariamente todo el proyecto. Entonces debes comprender eso, debes entender que lo que ellos mencionan hace parte de la realidad, pero no es toda la realidad del proyecto, y entonces también ayudarles a entender eso a ellos, ¿verdad? Porque también es fácil que ellos caigan en cierto ostracismo también, seguramente porque no tienen toda la información y todo el acceso al proyecto. Entonces es importante proveer ese contexto. Además, por ejemplo, de los clientes. El cliente no es el enemigo, el cliente es el cliente. Y entonces en ese orden de ideas, tu trabajo no es ejecutar un trabajo técnico. Como pues, yo sé, yo lo sé. Entonces decimos, no, es que el cliente nos molesta mucho y nos pide mucho y no sé qué. Y eso es un poco una posición donde el cliente es el enemigo. No, el cliente no es el enemigo. El cliente es de hecho el objetivo. Y proveerle valor y agregarle valor al cliente, por supuesto que es nuestro objetivo. Y estamos desarrollando el proyecto porque el cliente confía en nosotros y nos va a pagar. Entonces ahí debe haber una relación adecuada, una relación correcta y colaborativa. Por supuesto, todo tendrá límites, no te digo que no, ¿sí? Pero debemos tratar de desarrollar como project managers, y es parte de nuestro valor como profesión, generar relaciones positivas y de valor con los diferentes stakeholders. Eso también hace parte de nuestra profesión y de nuestro rol. El PMBOK señala además otras interacciones, por ejemplo, con la organización o los procesos de apoyo de la organización. Esto también es importante. Quizás el ejemplo más clásico es con compras, ¿verdad? Ahí siempre hay una tensión natural entre compras y los proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos siempre, los que trabajamos en proyectos siempre queremos todo para allá, siempre tenemos afán y las personas de compras tienen el contexto de que están recibiendo muchísimos requerimientos, además de tu proyecto, de otros proyectos y suele demorarse. ¿Por qué? Porque todo toma tiempo y nosotros no siempre somos tan conscientes de eso. ¿Por qué? Pues porque no vemos simplemente el proceso. O otro ejemplo podría ser con las áreas financieras. Pasa normalmente cuando te subejecutas, es decir, dejas dinero en la mesa cuando termina el año. ¿Y eso porque es grave? Pues tú no lo vas a ver en tu proyecto, porque tú dices, igual todo me costó igual y qué bueno tener la plata acá. Pero en realidad es muy probable que ese dinero lo consiga la organización a través de deuda, es decir, estás desperdiciando recursos, porque estás dejando parqueado ese dinero y ese dinero evidentemente está costando. Por eso te penalizan tantísimo cuando te subejecutas.
Apenas dos ejemplos de muchísimas cosas que pudiéramos hacer. A veces los proyectistas nos comportamos como niños pequeñitos y tal vez no somos muy conscientes del impacto que tenemos dentro de la organización simplemente porque no conocemos los procesos. Tenlo presente también. Creo que este es un punto bastante válido también que nos menciona el PMBOK. Otro punto clave de contacto que hace parte de la organización tiene que ver con la PMO. La PMO suele definir unas mejores prácticas, unas metodologías, y no siempre adoptamos esa metodología. Siempre invocando curiosamente la agilidad. ¿Cuánto se utiliza, cuánto se malutiliza el concepto de agilidad simplemente para justificar nuestras deudas técnicas desde el punto de vista de project management? Entonces, ahí también suele haber cierta tensión, porque si un project manager no se adhiere a la metodología de la organización, pues quizás a nivel de proyecto no lo vamos a ver, pero en realidad sí estamos generando enormes dificultades de compliance y enormes riesgos organizacionales producto de que esto está pasando. Además de estas interacciones con la organización, el PMBOK también llama nuestra atención desde el punto de vista de la disciplina profesional en la que trabajamos. Siempre nos llama a aportar, siempre está bueno participar en foros y en espacios de intercambio. Por ejemplo, congresos, participar en ponencias, escribir, enseñar, ¿verdad? Siempre eso será bien visto y tiene mucho sentido. En la medida que podamos tener la mayor cantidad de impacto entre nuestros pares y las personas que trabajan para nosotros, por supuesto que esto es positivo, por supuesto que estás generando valor a stakeholders claves que no son necesariamente los clientes como te lo he mencionado, pero sí son, por ejemplo, tu equipo y personas que pueden aprender muchísimo de ti. Entonces también tiene sentido. Ya estamos finalizando este punto. Recuerda, dale una chequeada a las descripciones de los episodios. Prontamente vamos a estar publicando contenido premium que creo que puede ser de enorme utilidad si te quieres certificar o te quieres seguir formando. Y como siempre, un placer. Hasta la próxima.